Bienvenido o bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en esa etapa tan intensa, la adolescencia. Sí, una etapa fascinante. Y tenemos las visiones de tres figuras clave que intentaron entenderla: Jean Piaget, Stanley Hall y Erik Erikson. La idea es sacar lo esencial de sus teorías, ¿no? Para ver qué nos dicen hoy. Exacto. Son como tres focos diferentes. Piaget mira la cognición, el pensamiento. Hall se centra en la emoción, esa agitación. Y Erikson, pues en la identidad, en quiénes somos en sociedad. Tres miradas que, juntas, quizá nos den una imagen más compleja. Eso es. A ver cómo se complementan. Vale, pues empecemos, si te parece, con Piaget. ¿Cuál es ese gran cambio que él ve en la adolescencia a nivel mental? Pues Piaget marca un antes y un después con la llegada del pensamiento formal, o, bueno, hipotético-deductivo, como también lo llama. Suele empezar sobre los 11, 12 años. El pensamiento formal, ¿qué significa exactamente? Significa que ya no se necesita tener las cosas delante para razonar sobre ellas. Se puede pensar sobre ideas, sobre hipótesis, sobre lo que podría ser. Ah, claro. Es como pasar de pensar sobre «esto es así» a «y si fuera de otra manera». Justo. Poder construir teorías, sistemas, pensar sobre el propio pensamiento, es un salto cualitativo enorme. Y él hablaba de la edad metafísica, ¿no? Por esa atracción hacia las grandes preguntas, los ideales. Precisamente. Y esto lleva a lo que llamó egocentrismo intelectual, que no es ser egoísta, ¿eh? No, no, claro. Es más bien esa creencia inicial de que tus ideas, tu lógica, son tan potentes que deberían poder cambiar el mundo casi automáticamente. Como una fe ciega en la razón recién descubierta. Algo así. Y a nivel afectivo, pues se relaciona con formar la personalidad, con crear un proyecto de vida, pero también con un egocentrismo afectivo. Mucho idealismo, planes de reforma del mundo y a veces, bueno, una cierta dificultad para encajar esos planes con la realidad. Entiendo. Una conexión muy interesante entre cómo piensas y cómo te sientes y proyectas. Pero claro, la adolescencia es más que lógica. Stanley Hall, él da una imagen bastante más movida, ¿no? Con eso del Sturm und Drang. Uf, sí, Hall es mucho más dramático, digamos. Él estaba influido por una teoría hoy ya superada, la de la recapitulación. La que decía que el individuo repite la historia de la especie. Esa misma. Y veía la adolescencia como un segundo nacimiento, un paso turbulento de un estado más primitivo a otro más civilizado. Tempestad de impulso, Sturm und Drang, lo tomó del romanticismo alemán. O sea que para Hall era sí o sí una época de caos emocional. Totalmente. Él describía esas fluctuaciones tan típicas de estar eufórico a hundido, de ser súper altruista a muy egoísta, de necesitar estar solo a buscar al grupo constantemente. Contradicciones puras. Exacto. Para Hall, esa agitación era como la esencia de la adolescencia, muy ligada también al despertar sexual y a la necesidad de encauzarlo. Hay que pensar en su contexto, muy puritán. Claro, eso influye. Una visión de la adolescencia como inherentemente conflictiva, entonces. Sí, decisiva, pero muy conflictiva. Vale. Tenemos a Piaget con la mente, a Hall con la tormenta emocional, y nos queda Erik Erikson. Él nos habla desde lo psicosocial, ¿verdad? Eso es. Erikson cambia un poco el ángulo. Para él, la tarea central, la crisis que hay que resolver en la adolescencia, es la de identidad versus confusión de identidad. O difusión de rol, también se dice. La gran pregunta: ¿quién soy y dónde encajo? Exactamente. Esa es la clave para Erikson. No es solo cómo piensas o qué sientes, sino cómo construyes un sentido coherente de ti mismo en relación con los demás, con la sociedad, con la cultura. Y eso implica integrar muchas cosas, me imagino. Lo que esperas del futuro, cómo te ves, probar cosas nuevas. Sí, sí. Implica experimentar con roles, identificarse con ideales, con grupos, asumir compromisos. Es una construcción activa, un proceso. No es algo que simplemente pasa. A diferencia quizá de Hall, que parecía más una etapa por la que se pasaba casi pasivamente, ¿no? Como una enfermedad. Bueno, Halsey enfatizaba mucho esa turbulencia casi biológica. Erikson pone el acento en la interacción con el entorno. La sociedad te ofrece modelos, roles, ideologías, y tú tienes que negociar con todo eso para forjar tu identidad. Y si sale bien, tienes una identidad más o menos sólida. Y si no, Pues te quedas en la confusión, sin saber muy bien quién eres, qué quieres, cuál es tu sitio. Es la difusión de identidad. entonces, a ver si lo entiendo bien.
Piaget nos da la herramienta, que es el pensamiento abstracto. Hall describe la montaña rusa emocional que a menudo se vive. Y Erikson nos dice cuál es la gran tarea: usar esa herramienta y manejar esas emociones para construir un yo con sentido en el mundo. ¿Podría ser? Me parece una síntesis muy buena, sí. Son como tres patas de la misma mesa: lo cognitivo, lo emocional y lo psicosocial. Y se influyen mutuamente, claro. Desde luego. El pensamiento abstracto de Piaget te permite imaginar futuros, como dice Erikson, pero si esos futuros son muy idealistas, como también señalaba Piaget, y chocan con la realidad, pues puede venir la frustración, parte de esa tempestad de Hall. Tiene lógica. Tres visiones clásicas que, bueno, aunque ya tienen sus años, parece que siguen teniendo cosas que decirnos. Sin duda. Y quizá una reflexión para terminar. Hoy, con todo el tema de las redes sociales, la identidad digital, que parece todo como más fluido, más fragmentado, Sí, ¿cómo se vive ahora esa búsqueda de coherencia de la que hablaba Erikson? ¿Las capacidades cognitivas de las que hablaba Piaget ayudan a navegar la sobrecarga de información o la complican más? Son preguntas que creo mantienen muy vivas estas teorías. pues sí, totalmente. Dan que pensar sobre la adolescencia actual. Muy interesante.